Bueno, quiero hablarles hoy de lo que significa populismo, o de dónde, si bien es un concepto que más que no tiene una teorización tan profunda, es parte de un prejuicio político de la clase alta. Yo me acuerdo que en el año 2014 yo estaba en una playa en Porto de Galinhas, aquí en Brasil, en Pernambuco, y encontré un hombre que era propietario o accionista o profesor, no sé, pero era un hombre, creo que era un rector de una universidad privada. Y él me habló con un odio tremendo de Néstor Kirchner. Él dijo literalmente esto, que Néstor tendría que usar ropa marrón para que cuando se cague no se note la diferencia. Y también me sorprendió no solo el odio, sino la vulgaridad. Una vulgaridad así que no estaba acostumbrado a escuchar. Hoy es cotidiano eso en la Argentina, pero en ese momento para mí, que estaba un poco también desconectado de lo que pasaba, me llamó mucho la atención. Incluso yo vi la evolución en Facebook, como personas que eran, ¿cómo se dice?, neutrales o reflexivas, se tornaron odiosos fanáticos, y repitiendo siempre lo que la prensa le enseñaba y toda la estructura de pensamiento, y hablan de corrupción. Vos pensás que esas personas se preocupan mucho con la corrupción, cuando vas a ver a quienes votan es que están totalmente alienadas, pero eso es otro tema. Bueno, el populismo nace así, como concepto. En la antigua Roma, ustedes saben que entre Julio César y el emperador Augusto hubo una guerra civil que la ganó el emperador Augusto a Marco Antonio y Cleopatra, entonces incorpora a Egipto como provincia. Esto fue una cosa muy importante para Roma, porque Egipto era un gran productor de trigo, incluso los egipcios eran conocidos por grandes consumidores de pan. Entonces llegó mucho pan, y mucha gente cuando volvió la paz, mucha gente empezó a volver a vivir en la ciudad. La estructura social era muy rígida, o sea, las familias patricias tenían villas de lujo en las afueras, y todo con trabajo esclavo, no había salario. Y mucha gente trabajaba en el centro de Roma como esclavo también. Pero estaban los libertos. Los libertos necesitaban asociarse con un patricio, con un comerciante así que tenía dinero, hacer favores para él conseguir pan, conseguir alguna estabilidad. Eran personas que andaban sueltas, digamos. Entonces esos clientes eran los que garantizaban en cierta forma que cuando vos caminases por la calle tuvieses una seguridad pública, porque no existía tanto el concepto de policía. Y como tampoco el Imperio Romano podía esclavizar a todo y tener una clase alta, necesitaba dividir en estamentos para que haya traiciones, haya regulación. Pero esa masa siguió creciendo, se siguió reproduciendo, y siempre fue un peligro. Entonces, una de las medidas que tomaban los emperadores romanos, y que ya también lo hacían los patricios, era el circo, que era una carrera de caballo, así como un hipódromo. De ese circo que tanto hablan los populistas, el único modelo que existe, por ejemplo, en la Argentina, que yo he visto, ¿no? Seguro que hay en otros lugares, pero el que yo conozco, el más famoso, es el Palermo. Palermo tiene un sistema de diversión de origen populista, que es una carrera de caballo. Y después estaba la lucha entre gladiadores en el Coliseo. Y también entregaban pan para apaciguar el hambre y la distracción. Porque toda esta gente, esta masa, estaba siendo desplazada del sistema y no había ningún método para incorporarla. Porque no existía el concepto de pagar un salario a una persona que trabajaba. Vos comprabas al hombre y el hombre te trabajaba gratis. Como todos nuestros historiadores, nuestros pensadores, son descendientes de esclavos o son descendientes de esclavistas, estos libertos no tuvieron un pensador, digamos así, propio. Entonces se escandalizaron cuando el pobre recibía este pan y este sistema de diversión. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Cicerón, que fue un gran pensador. Cuando surgió un talento como era Cicerón, la clase patricia lo captaba y lo introducía en el Senado, o se casaba con... Entonces era una forma
de vos no reclamar tu derecho social. Sí hubo contradicciones, sí hubo la plebe, que era esta clase, no tenían sus grandes pensadores. Bueno, pasaron todas las épocas y estamos en la modernidad. En la modernidad vemos cómo nosotros en los shopping consumimos trabajo esclavo asiático de Bangladesh, Vietnam, India, Indonesia, China, y la clase media, y entonces empezaron a faltar, las grandes industrias empiezan a faltar, y entonces empieza a haber gente suelta como en la antigua Roma. Y la clase alta, cuando ve que el Estado sale a auxiliar a esta gente, a darle una ayuda, lo trata de vago, de que no quieren trabajar, de esto. Pero el problema es el sistema. Si nosotros tenemos mucha importación de trabajo esclavo, va a haber gente desocupada. Entonces la reacción es del ADN esclavista, de que veía mal eso. Y les doy varios ejemplos. Por ejemplo, el cristianismo surgió en un contexto político de esa naturaleza, conquistando a la plebe, a las personas que no tenían oportunidades. Por eso hablan mucho de seguir a un pastor, que no es precisamente el emperador romano, del pan nuestro de cada día, porque el problema, había gente que comía solo pan. Entonces, ese sería el contexto donde está el tema del populismo. Y ahora es muy importante esa palabra, porque es una forma que tenemos nosotros de detectar rápidamente cuando una persona es analfabeta política. Se tienta a hablar de populismo, a hablar de Venezuela, que no conoce la realidad, piensa que Venezuela es comunista, y tiene todas esas fantasías creadas por los medios de comunicación que le transmiten una visión totalmente distorsionada de la realidad política. Entonces, es buena esa palabra porque uno puede detectar rápidamente cuando un tipo está alienado, o sea, cuando está el ignorante. Y funciona, no digo que sea infalible, que sea un sistema exacto, pero como método, ver cuántas veces las personas se tientan a hablar del populismo es una forma de detectar al analfabeto político. Eso es todo.